Muy bien, como dije, vamos a continuar en el capítulo 8 de la Confesión de Londres. Específicamente vamos a abordar los párrafos 2, 3, 7 y 9, donde se nos habla de Jesucristo como mediador, pero específicamente de su persona. A modo de repaso, yo quiero que utilicemos allí ese esquema, si ustedes pueden verlo. Estamos en el capítulo 8 y esta sería una estructura muy sencilla, muy básica, muy general para entender el capítulo. En primer lugar, el párrafo 1, que se nos enseñó el miércoles pasado, es como una introducción donde hay un vínculo con el capítulo anterior. ¿Recuerdan cuál era el capítulo anterior? Sobre el pacto, capítulo 7. Entonces, ¿es el mediador de qué? El mediador en el pacto de gracia. Estamos en ese contexto, de hecho, hasta el capítulo 20 estamos en el contexto del pacto. Todo lo que ocurre, el mediador, los que son sustituidos, cómo viven las personas en el pacto. Todo eso hasta el capítulo 20, pero aquí en este párrafo es como una introducción. Y se nos dice entonces que eso de ser mediador, que el Señor Jesucristo es mediador, incluye el hecho de que es el profeta, es sacerdote y es rey de su pueblo. ¿Ok? Va a estar vinculado su oficio como mediador a la iglesia. Y eso responde a muchas preguntas que tenemos sobre la persona de Jesús. Pero luego tenemos los párrafos 2, 3, 7 y 9, donde vemos el mediador en su persona. Es decir, nos vamos a enfocar en él, cuál es su identidad, su competencia o su idoneidad. ¿Cuál es la relación entre esas dos naturalezas que hay? La naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿Cómo funcionan en la práctica? ¿Cómo las utilizó el Señor Jesucristo? ¿Cómo las utiliza? Y al final hablaremos sobre la exclusividad. Solo hay un mediador. Y vamos a explicar por qué. Luego, en los párrafos 4, 5, 6, 8 y 10, que será para la próxima semana, Dios mediante, vamos a ver el mediador en su obra, ya específicamente a explicar qué es eso de mediación, cuáles son esas características, esa eficacia, para quién es eficaz el mediador, beneficios retrospectivos, porque Cristo vino en un momento de la historia, pero de ahí hacia atrás, ¿cómo fueron salvas las personas? ¿Había otro mediador? No, el mismo. Entonces vamos a explicar eso, beneficios retrospectivos hacia atrás del siglo I. Y finalmente la necesidad, ¿no? Hay una necesidad del mediador para ser salvos. Entonces, habiendo dicho eso, quiero sintetizar un poco más cuál va a ser la enseñanza de esta tarde, considerando que hay varios párrafos, no vamos a ir tan rápido, pero quiero sintetizar. Si usted está anotando, puede anotar esto. El mediador del pacto de gracia es el Hijo de Dios. Voy despacio. Él es enteramente Dios y enteramente hombre. Ambas naturalezas son necesarias para su oficio y por lo tanto él no puede delegar ni puede ser ayudado en ese oficio. Muy bien, ese es el resumen. El mediador es el Hijo de Dios. Él tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Ambas naturalezas son necesarias para ese oficio y por lo tanto no hay un sustituto, no hay un ayudador, no hay alguien a que se le delegue ese oficio mediador, ¿ok? Yo sé que se dice rápido, pero créanme que estos párrafos contienen algo muy profundo. O sea, su contenido, su tema es muy profundo bíblicamente y también históricamente. ¿Por qué bíblicamente? Porque si usted piensa incluso desde los evangelios, las personas tenían problemas para entender quién es Jesús. ¿Usted ha escuchado esas preguntas cuando Jesús calma la tempestad? ¿Quién es este hombre? Cuando perdona pecados, ¿quién se cree este? Porque solo Dios perdona. O cuando sana, cuando predicaba con autoridad, ¿de dónde sacó esa autoridad? Esa claridad, esa afinidad bíblica. ¿Quién se la dio? Si esto no es un carpintero. Entonces la gente, estaba tratando de definir quién es Jesús. Porque definitivamente estamos viendo a un hombre, pero que hace cosas muy raras, tan raras que solo Dios las puede hacer. Entonces, eso es profundo lo que vemos en los evangelios y lo que las cartas luego explican sobre la identidad de Jesús. Pero es profundo, hermanos, porque estos párrafos tienen historia.
Aunque no parezca, pero estos párrafos, hermanos, la redacción que tienen nos vinculan con lo que la iglesia ha confesado por siglos. Podemos llegar al siglo III, siglo IV y en adelante las confesiones y los credos oficiales de la iglesia. Este lenguaje, si usted compara con esos credos antiguos, están las palabras allí. Está la estructura de lo que la iglesia ha creído. Hombres lucharon por esto, se prepararon desde los idiomas originales. Hubo disputas muy calientes, incluso muerte, gente murió por creer o por negar esto. Porque estamos en un punto crítico donde decir algo extraño puede ser una herejía terrible. Entonces estamos en una línea muy delgada en lo que la Biblia enseña sobre Jesucristo. Si nos atrevemos a ser novedosos, entonces podemos caer en una herejía. Y el peligro es que Él es el Salvador. Si usted no tiene una imagen correcta de Jesucristo, no conoce al Salvador. Eso es algo serio, es algo importante, como le dije, bíblicamente, pero también históricamente. Ahora, no vamos a mencionar todas esas cosas. Hay mucha terminología técnica, conceptos, personas. Yo la verdad no lo voy a hacer intencionalmente así. No vamos a estar en esas profundidades. Luego usted puede ver un libro de Cristología, donde están todos esos términos. Eso es fascinante. Uno puede leer y leer y leer y enriquece su comprensión del Mesías. Pero ahora vamos despacio. Vamos a ser breve, vamos a hacer lo más sencillo que pueda. Y que el Señor nos ayude. Bueno, entonces vamos con nuestro primer punto, la identidad del mediador. Eso está en el párrafo 2 de nuestra confesión. Estoy en el capítulo 8, ¿cierto? Pero el punto es que uno puede responder muy fácil, decir, ¿quién es el mediador? Alguien puede decir, bueno, hermano, 1 Timoteo 2:5 dice que Jesucristo es el mediador. Ya, ok, pero la pregunta de quién es el mediador, cuál es la identidad, va más allá. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué tipo de persona es? ¿Por qué hacía lo que hacía o decía lo que decía? ¿Me explico? O sea, es como entender a Jesús. ¿Quién es? Y yo quiero que usted se ponga en los zapatos de un judío o de un gentil en el primer siglo que está experimentando a ese Jesús. Usted lo está viendo, es un ser humano como usted o como yo de bajito, porque los judíos son bajitos. Moreno, normal, con sus manos llenas de callo por trabajar la carpintería, pero haciendo cosas muy extrañas. Entonces, tenga esa pregunta en mente. Mire cómo la Biblia lo dice. Vamos a Mateo capítulo 8. Mateo 8, 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es o qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Ahora vamos al capítulo 13, versículos 54 y 56. Bueno, podemos leer desde el 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Y ahora vamos al capítulo 14, versículo 33. Esta es la escena cuando Pedro camina sobre el mar, porque Jesús lo llama, ¿no? También es una tempestad. No es lo mismo caminar sobre un lago pasible
que sobre una tormenta donde se volcan las barcas, ¿no? Ahí está caminando Jesús. Entonces, al momento, versículo 31, Jesús extendiendo la mano hacia de él, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y ¿qué pasó? Le adoraron. Entendieron que estaban delante de Dios, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Y hay otra escena, no la vamos a leer, pero es cuando Jesús le traen un paralítico. Ustedes recuerdan, ¿no? Abren el techo de la casa y bajan a ese hombre con unos mecates. Digo yo con mecates, pero lo bajan y lo ponen ahí. Y Jesús, como él es pedagogo por excelencia, el profeta, él está más interesado en los corazones de las personas que en la salud y que crean en él como Mesías. Entonces él perdona el pecado de este paralítico y los rabinos, los fariseos que estaban ahí, también se alteraron. ¿Cómo es posible que este Jesús dice que perdona pecados? Si solo Dios perdona pecados. Entonces Jesucristo realmente hizo el milagro para probar que era Dios. Ustedes quieren ver que yo tengo poder para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico: levántate. Es una señal de que Él es Dios que perdona pecados. Así debemos entender el texto. Entonces, el problema con estas personas, esta audiencia, recuerde, usted está en los zapatos de ellos. Está viendo a un hombre común, como usted y como yo, pero está viendo que hace cosas muy extrañas. Entonces vienen las preguntas. ¿Había en él dos personas? ¿Usted ha visto esa película, cómo se llama? Fragmentado. O diversas comiquitas donde hay dos personas en una sola, ¿no? En un solo cuerpo. O él fue poseído por la divinidad. Es como si hubiese un Jesús por ahí y de repente vino la divinidad y lo poseyó. Y ahora él habla cosas muy extrañas porque la divinidad lo poseyó. O es una mezcla entre Dios y hombre, porque como a veces lo vemos hacer cosas de hombre, se cansa, tiene hambre, y a veces lo vemos hablando con demonios y autoridad. Entonces, ¿será que es una mezcla, es un híbrido entre Dios y hombre? ¿O es que esa apariencia humana es una ilusión? Y realmente lo que nosotros vemos es una figura, una silueta de un hombre, pero es Dios que se está apareciendo, es un fantasma. Esa es la pregunta o las preguntas que estaban en la mente de las personas. Y son las preguntas que han estado en la mente de mucha gente, posiblemente de usted también. Y usted tiene que responder bíblicamente. ¿Cuál es la respuesta a todas esas preguntas? Es no. Ninguna de las anteriores. Y observemos cómo lo dice la confesión. Capítulo 8, párrafo 2. Estoy leyendo la versión de Legado por si acaso. No es exactamente igual, pero tiene la misma idea, ¿no? Párrafo 8, párrafo 2. Capítulo 8, párrafo 2. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, quiere decir que hasta aquí ya debemos saber qué es la Trinidad. Es un tema explicado. Persona, subsistencia, naturaleza, todo eso está anteriormente. Por eso dijimos, esos primeros capítulos son fundamentales. Ahora, quiero detenerme aquí un momento y explicar por qué se dice segunda persona de la Trinidad. Esa es una pregunta que también es común. Y realmente la razón es esta, que el Padre es ingénito, es decir, no es engendrado ni procede de nadie. Por eso es la primera persona de la Trinidad. En el lenguaje teológico, no es que la Biblia lo va a decir, pero es para nuestra comprensión. El Hijo de Dios es engendrado del Padre, por eso es la segunda persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, por eso es la tercera persona de la Trinidad. O sea, los números 1, 2 y 3 vienen en función de esas relaciones internas que ya explicamos. O sea que aquí debemos estar ya finos. Entonces, el Hijo de Dios, y aquí viene un gran paréntesis, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial, es decir, de la misma sustancia con Él. Y por si acaso alguien se confunde, igual a Él. No meramente parecido, semejante o como Dios, sino igual a Dios. Ese es el Hijo, ¿no? Por cierto, miren cómo dice, que hizo el mundo. O sea, es una redundancia para que nos demos cuenta de la deidad del Hijo de Dios.
y también sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Ese es un lenguaje extraído de Juan 1, ¿no? Y el verbo era Dios, todas las cosas por él subsisten y nada. Eso es Juan 1, eso es Filipenses 2 y entre otros muchos textos que hablan del Hijo de Dios siendo Dios. Pero dice, cuando vino la plenitud del tiempo, esto quiere decir que era un plan divino, un momento específico en la historia. No fue una casualidad, como lo dice Gálatas 4:4. Había un momento, por cierto, habiendo sido profetizado en el Antiguo Testamento. Y en ese preciso momento, entonces, el Hijo de Dios, que ya explicamos quién es, dice, tomó la naturaleza del hombre. Cada palabra está elegida con mucha precisión. No dice se convirtió en, no dice se transformó en, dice tomó la naturaleza del hombre. Y ahora, con todas sus propiedades esenciales. ¿Qué significa esto? Bueno, significa, vamos a ilustrarlo de una forma. Ustedes han visto aquellas mascotas deportivas. Cuando hay un equipo de fútbol, de béisbol, que hay una persona y se pone el traje del cardenalito o de un pájaro o de un animal, ¿no? Entonces las personas creen que la encarnación de Jesús fue así, que el Hijo de Dios se puso como una ropa de un humano, se puso los huesos, la carne, los tendones de un humano y entonces nadie veía por dentro de ese traje humano. Pero no es así. Porque cuando en la confesión dice esto, que está resumiendo muchos versículos bíblicos, queremos decir que Jesús tenía cuerpo y tenía alma humana. O sea que Jesús tenía un intelecto humano, tenía emociones humanas y tenía una voluntad humana. No era simplemente el exterior que estaba cubriendo la divinidad, es la naturaleza humana completa. Y de paso, dice, el mismo párrafo, véalo ahí después, y sus debilidades comunes a la misma. Debilidades como ¿qué? Como tener hambre, sed, cansancio y algo muy importante, el progreso y los límites del conocimiento. Aquí se pone la cosa más profunda, ¿no? Pero es el Hijo de Dios, ya usted dijo que es el Creador, todo eso, y ahora me está diciendo que tiene una naturaleza humana con alma limitada en su conocimiento, sí. Y ya vamos a ver el peligro de negar esto. Pero, dice el texto, pero, un gran pero, sin pecado. Y eso es lo que dice la Biblia, Hebreos 4:15, 1 de Pedro 2:21 al 22. O sea que no es algo muy recóndito de los teólogos que se inventaron, Jesucristo no pecó. O sea, es una afirmación que debemos tener. Pero ¿cuál es el problema? El problema viene cuando nosotros decimos, hermano, mire, usted nos enseñó, no recuerdo si fue el pastor Luis o el pastor David, o yo o Luis. Pero en la confesión dice que todos los seres humanos después de la caída heredan la corrupción y la culpa de Adán. Si Jesús era un ser humano, entonces él tenía que heredar la corrupción y la culpa de Adán. Eso es profundo, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? No. Primero, porque la Biblia dice sin pecado, o sea, ya no lo discutimos, es sin pecado. Y segundo, porque la naturaleza humana de Jesús era como la naturaleza de Adán antes de la caída. De manera que el ser humano originalmente no tenía pecado en su constitución, era sin pecado. El pecado es un añadido a la naturaleza, una corrupción de la naturaleza por el pecado, pero originalmente no fue así. Entonces Jesucristo, como Adán, no tenía pecado. Me expliqué en ese punto, es muy importante. Y además, Él es el segundo Adán. Todo eso tiene relación. O sea que Él también estuvo en un estado de prueba para ver si obedecía a Dios o no. Había una ley que Él tenía que obedecer también, como Adán, que era otra, pero por eso son comparados en la Biblia, el primer Adán, el segundo Adán. Entonces, cuando decimos que Jesús tenía un cuerpo humano y un alma humana, no decimos que era pecador, simplemente que era humano, que es humano, porque no ha perdido su naturaleza humana. Hubo un teólogo en el medioevo que hizo una ilustración, me pareció muy acertado el comentario. Él llega y dice que las personas se escandalizan
al considerar la humanidad sin pecado de Jesús. Y él dice, pero ¿saben qué? Jesús no fue el único ser humano que tuvo un nacimiento especial. Y yo me puse a pensar, ¿cómo así? Y el hombre habla de dos seres humanos más, seres humanos verdaderos que no tuvieron un nacimiento como usted y como yo. El primero, Adán. Y la segunda, Eva. Dos hombres, dos seres humanos cuya venida a este mundo fue diferente y no por eso dejaron de ser humanos, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta cuando usted lea personas que van a decir, no, pero es que si el pecado se hereda, Jesús también lo heredó. No. Ahora, hay una pregunta muy profunda aquí. ¿Cómo es posible unir en una persona dos naturalezas? Ok, voy a hacer aquí un resumen. La Trinidad es un Dios con tres subsistencias o un Dios en tres personas. La segunda persona, con su naturaleza divina, adquirió una naturaleza humana. ¿Cómo las unimos? ¿Cómo es posible esto? Y la confesión responde, siendo concebido por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Al venir el Espíritu Santo sobre ella y cubrirla, el poder del Altísimo con su sombra, es decir, hubo un nacimiento virginal, sobrenatural, no por eso mentiroso. Así nació de mujer, de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de la de David, conforme a las Escrituras. O sea que ya vamos dimensionando el asunto. No es solamente que él nació de una mujer, sino específicamente de una mujer virgen en Israel, que era de la descendencia de David, como un cumplimiento de las promesas que decían que el Mesías sería descendiente de David. ¿Ok? Y de paso podemos agregar eso, el punto de Daniel. Daniel profetizó específicamente cuándo vendría el Mesías. Entonces, hermanos, esto es providencia divina, esto es la sabiduría de Dios. No había un día más, un día menos, 100 años más o menos, no era posible. Era en ese momento que debía nacer el Hijo de Dios, Dios hombre. O también, como dice Isaías, Emmanuel, Dios con nosotros. La unión misteriosa entre ambas naturalezas causó un cambio en ellas. Y el mismo párrafo responde, de modo que dos naturalezas enteras, ojo con eso porque no es preciso decir que Jesús es 50% hombre y 50% Dios. Ese no es el lenguaje más preciso porque está diciendo mitad y mitad, ni siquiera 100% y 100%. No es el lenguaje. Bíblicamente, teológicamente debemos decir dos naturalezas enteras, perfectas y distintas. Se unieron inseparablemente en una sola persona. Sin conversión, composición ni confusión. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Ahí está, verdaderamente. Es decir, todo lo que es verdad de Dios es verdad de Jesús. Todo lo que es verdad de hombre es verdad de Jesús, excepto el pecado. Siempre esa cláusula ahí, excepto el pecado. El único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, repito, esta identidad del Mesías, estamos ahí del mediador, no, ¿quién es? Identificamos en la deidad, hay tres personas, el Hijo de Dios con su naturaleza divina, tomó o asumió la naturaleza humana, pero entonces no fue que había un hombre llamado Jesús en el siglo I que fue poseído por el Hijo de Dios. Tampoco es que Jesús fue solamente un buen hombre, un buen profeta, un buen maestro. Eso lo dicen mucho en la calle, ¿no? Los que venden atalayas, es un buen maestro. O saben que algunos dicen, te acepto que Él es divino, pero no como Jehová. Él es la primera creación de Jehová y por lo tanto tiene poderes muy asombrosos, pero no es Jehová. ¿Y qué estamos diciendo nosotros? No, Jesucristo es Jehová. Ese es el punto. Negamos también que hubo una conversión de lo humano a lo divino, porque es que la conversión implica un cambio en Dios, pero Dios es inmutable. Entonces Dios no puede cambiar, no hubo una mezcla
en Él. ¿Esto es algo misterioso, hermano? Sí. Yo no lo comprendo, usted tampoco, ni nadie lo ha comprendido a cabalidad en la historia de la humanidad. Estamos hablando de Dios hecho hombre, y Él es inabarcable. Pero hay gente que se apoya precisamente en nuestro texto de Filipenses 2, que ya leímos, y dice, mire que lo que aquí dice no es eso, hermano. Bueno, quien diga eso no es hermano, ¿verdad? Pero usualmente pasa así. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, ¿no ve? Él se despojó de su deidad para ser hombre, porque no se puede ser Dios y hombre a la vez. Pero eso no es lo que está diciendo el texto. No dice se despojó de sí mismo como si fuera de sus atributos, sino a sí mismo, como diciendo que fue voluntariamente. Entonces, no se dan cuenta que la disputa siempre fue lo que dice la Biblia, las palabras. No es lo mismo despojarse de que despojarse a sí mismo como un acto voluntario del Hijo. Entonces, negamos que Jesús es una mezcla o que Jesús era aparentemente un hombre o un nuevo ser mezclado de ambas naturalezas. ¿Qué ejemplo nos puede dar, hermanos? ¿Qué analogía hay? Ninguna. No puedo, no debo, no hay, no existe analogías aquí. Solamente mencionamos lo que la Biblia menciona. Negamos lo que es contrario y ahí nos quedamos. De hecho, es más negar lo que no es que afirmar lo que es. Porque es difícil, es imposible definir a Dios. ¿Ok? Bueno, el tiempo va rápido, ¿no? Pero vamos al párrafo 3, de aquí en adelante va a ser más rápido. Aunque no comprendamos a cabalidad la identidad del Hijo, la Biblia sí deja claro que Él es competente en su obra como mediador. Es decir, Jesucristo puede salvar porque es Dios y hombre. Si usted quita alguna de las dos naturalezas, no hay salvación. Así de crítico es. Es que yo pensé que no. Si usted quita la deidad, no hay salvación. Si usted quita la humanidad, no hay salvación. Mire cómo lo dice Hebreos capítulo 7. Hebreos 7, 22 al 27. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, es eterno, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y miren esto, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, o exaltado más allá de los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ahí está, el valor de este sumo sacerdote es que es eterno, no muere y nunca pecó, por eso es el único. Miren cómo lo dice entonces la confesión. El Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida. ¿Por qué? Porque Él no hizo trampa en su mediación. Es un mediador con su naturaleza humana entera, sin hacer trampas con su naturaleza divina. Pero como es hombre, necesita la asistencia del Espíritu para poder atravesar la tentación, la debilidad, el cansancio, el sufrimiento. Y eso fue lo que pasó. Cuando usted lee los evangelios, está el Espíritu Santo amparando a Jesucristo. La confesión dice, en su naturaleza humana, así unida a la divina. Recibió toda la dotación del Espíritu. Fue santificado para eso. Dice, teniendo en él todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto ya lo sabemos porque esto es deidad. En quien agradó al Padre que habitara toda la plenitud. Esto también ya se ha dicho, a fin de que siendo santo, inocente, inmaculado y lleno de gracia y de verdad, aquí está nuestra sección que explica, estuviera enteramente equipado para ejercer el oficio de mediador y fiador.
Entonces, la identidad de Jesús garantiza que Él puede ser el intermediario entre Dios y los hombres, que Él puede representar correctamente a Dios a los hombres y a los hombres ante Dios. Garantiza que su sacrificio tuvo el valor, porque nadie más puede sacrificarse por otro. O usted puede hacerlo si quiere, pero a Dios no le vale eso. Solamente el valor del Hijo de Dios es suficiente para aplacar la ira de Dios. Y Él fue equipado para eso. Ahora hay otro tema aquí, avancemos un poco más rápido, y es la comunión misteriosa de esa naturaleza. Es decir, sabemos que Él es Dios y es hombre, pero cuando Él hacía una obra, podemos nosotros distinguir entre una y otra, decir que son las dos naturalezas, cómo funciona, y esto es muy complejo, pero también la Biblia nos aclara de qué se trata. Por ejemplo, ¿cómo Cristo pudo ser tentado si la Biblia dice que Dios no puede ser tentado? ¿Cómo Cristo murió si la Biblia dice que Dios es inmortal? ¿O por qué Él decía que no sabía el día de su regreso si Dios es omnisciente? Me estoy explicando, son las preguntas que aquí están en la mente ahora. Y quizás las personas en la búsqueda de esta respuesta de, bueno, pero la Biblia dice esto, aquello, se van a especulaciones y caen en el error. Entonces debemos cuidarnos de ese tipo de especulación de, aquí no es válido, yo pienso que, debería ser que, es lógico que, por ejemplo, nosotros, aquí no es válido nada de eso. ¿Qué es lo que enseña la Biblia de una forma clara para entender esta relación entre las naturalezas de Jesús? Bueno, el párrafo 7 del capítulo 8, vaya ahí, espero que esté leyendo, porque dice, Cristo en la obra de mediación actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza aquello que es propio de cada una de estas. O sea, no hay un cambio aquí, no hay una violación de la naturaleza. Sin embargo, por causa de la unidad de la persona, es decir, finalmente hay un solo Cristo, a veces aquello que es propio de una naturaleza se atribuye en la Escritura a la persona denominada por la otra naturaleza. Es decir, podemos ver en la Biblia, por ejemplo, que dice que Dios derramó su sangre, pero Dios no tiene cuerpo ni sangre. Pero está hablando de Cristo, de la persona del Hijo. Entonces es válido decirlo. No hay contradicción ahí. O hay, por ejemplo, otra forma de ilustrarlo. Cuando Cristo resucitó a Lázaro, ¿qué naturaleza usó? ¿La humana o la divina? Ambas. ¿Por qué? Porque fueron los labios humanos los que pronunciaron las palabras. Pero la palabra que salió es la palabra del Dios Todopoderoso, que es creador solamente con su palabra. ¿Me explico? Entonces ahí hay una concurrencia o hay una comunicación de las dos naturalezas para hacer la misma obra en el mediador. Esto es misterioso, ¿no? Pero esto es maravilloso. Ese es nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero otros casos, cuando la Biblia dice que Él no sabía el día de su regreso, que fue tentado o que murió, ¿con cuál de su naturaleza lo hizo? ¿Con la humana, con la divina o con ambas? Con la humana, porque son cosas imposibles para Dios. Dios no puede morir, Dios no puede ser tentado y Dios es omnisciente. Entonces, cuando vemos ese Jesús que crece y aprende, ese niño Jesús aprendiendo con los rabinos, esa es su naturaleza humana, su alma humana está aprendiendo a leer la Biblia, está aprendiendo de los demás en su naturaleza humana. Entonces, miren que no es tan fácil, no hay como una ecuación para decir esto sí, esto no, dependiendo si la Biblia dice que es imposible para la naturaleza divina, entonces solamente con la humana. Pero así va a ser la dinámica. Ahora, el punto más difícil de aquí es Juan 3:13. Ya estoy terminando. Cuando Jesús está conversando con Nicodemo, él le dice que el Hijo del Hombre, nadie fue al cielo, sino el Hijo del Hombre que desciende del cielo. Y dice, y está en el cielo. Miren, yo le he dado cabeza a este texto, porque de verdad es muy difícil. ¿Cómo que está en el cielo si Jesús está con Nicodemo?
Entonces, los entendidos, los que pueden profundizar en esto, han dicho que es en su naturaleza divina que está en el cielo, porque la naturaleza divina es omnipresente, pero su naturaleza humana está con Nicodemo. Es algo que explota el cerebro, pero es verdad, porque es que el texto lo dice, Jesús está ahí con Nicodemo, pero dice el Hijo del Hombre, que es Él, está en el cielo. Muy complicado de entender, pero es verdad. Y como les dije hace un momento, también la parte de que Dios derramó su sangre en Hechos 20:28. ¿Cómo así si Dios no tiene sangre? Es porque es en su naturaleza humana que Él derramó su sangre. Pero finalmente esa sangre es de la persona del Hijo, porque hay una sola persona. Entonces tiene el valor de Dios, porque es Él, es su sangre. En ese sentido es sangre divina, porque es la sangre del Hijo de Dios, del mediador. Eso es un poquito más claro, ¿verdad? Es un poquito más fácil de asimilar, porque finalmente hay un solo Cristo. Esa es la técnica, hermano. Un solo Cristo, no hay dos Cristos. Ok, ahora por último, la exclusividad. ¿Es claro? 1 Timoteo 2:15, ¿cierto? Sí. Dice que, 2:15, sí. Dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces ahí ya no hay ambigüedad, pero miren cómo lo dice el párrafo 9 de la confesión. Estoy en el capítulo 8, párrafo 9. Este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio únicamente de Cristo, quien es el profeta, sacerdote, el rey de la iglesia. No puede ser transferido de él a ningún otro, ni en su totalidad, ni en parte. Y esto usted puede tener en su mente, va dirigido hacia la enseñanza del catolicismo romano, que era muy común en ese momento que se escribe la confesión. María no intercede por nadie, ni los santos muertos, ni los santos vivos, ni el Papa tiene autoridad sobre las almas de las personas, ni usted mismo, porque esto no es solamente en contra del catolicismo romano. También nosotros vemos hoy en día, en nuestra época moderna, que la gente quiere ser su propia salvadora. Es decir, yo tengo una buena educación, yo soy una buena persona, yo voy al cielo porque yo soy muy buena gente, ahí el Salvador es usted. Y la Biblia dice, no, no hay nadie más. Y si usted se pone a pensar en todo lo que hemos dicho, ¿cuántos hijos eternos tiene Dios? Uno. ¿Qué probabilidad hay de que naciera ese otro hijo eterno que no existe en el siglo I, venido el cumplimiento del tiempo, según las semanas de Daniel, en una virgen de Israel, específicamente en el lugar donde nació, cumpliendo todas las profecías, con la descendencia de David, en el momento preciso? ¿Cuál es la probabilidad? 0. Nadie más puede interceder entre Dios y los hombres. Ese es el punto. Que se acabe esa idea entre nosotros de que podemos salvarnos por nuestros propios méritos. Hechos 4:11-12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De eso se trata. ¿Cómo concluimos? Bueno, estamos en el capítulo 8, párrafos 2, 3, 7 y 9. Saltamos porque estamos precisamente hablando del mediador en su persona. El resto del párrafo va a explicar en qué consiste la mediación. Pero hoy nos concentramos en la identidad, que es la persona del Hijo de Dios, con naturaleza humana y naturaleza divina, su competencia, su idoneidad, amparado por el Espíritu Santo, la relación de la naturaleza, lo más complicado de entender, y la exclusividad, solo Él puede ser el mediador y nadie más. Eso es lo que enseña, hermanos, de manera general, estos párrafos de la confesión. Queda mucho que aprender, pero por ahora debemos terminar acá. Vamos a orar. Señor, gracias